que viene de tu estancia en Londres. Hablemos. ¿Cómo es que te decidiste emigrar y irte a Londres? Nos surgió, bueno, al final yo estaba con mi pareja, estábamos en Lleida. Te diría que nos surgió una oportunidad, pero realmente la buscamos, la oportunidad. Al final yo ya había vivido en Londres, tenía un par de contactos para ir ahí, jugar al fútbol, tal, y decidimos tomar acción e irnos. Entonces, también es verdad que era una época en la que éramos muy jóvenes, yo tenía 19 años, Irene tenía 21. Uf. Y sí, o sea, en realidad fue... Bueno, yo ya viví con 16, solo Vale. también. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? En Londres también. ¿También en Sí, Londres? sí, en Londres. O sea, ¿era tu segunda Sí, estancia? sí, exacto. Volví a Lleida y viendo el panorama y tal con mi chica, bueno, decidimos irnos para buscar básicamente una vida mejor. Al final todo se estaba complicando y... Bueno, no se estaba complicando en realidad, pero Lleida era una ciudad donde faltaban oportunidades. ¿Crees que aún faltan oportunidades? Creo que aún faltan, o sea, te tienes que buscar muy bien la vida, sobre todo en Lleida. Sí que es verdad que en España en general no es el sitio idóneo para vivir, no para vivir, para trabajar, para generar, para emprender, para vivir sí en realidad, o sea, la cultura es genial, pero creo que los jóvenes estamos bien jodidos en ese sentido. Eso, hilando un poco, a nivel cultural, ¿cómo es Londres? ¿Qué te encuentras en el día a día? A ver, por empezar, que Londres es una ciudad de 7 millones de habitantes, si no me equivoco. Es una de las ciudades con más población de toda Europa. Es verdad que también al tener tanta población, un poco como Barcelona y París, son ciudades también con unos cuantos millones de habitantes y se nota mucho el intercambio de conocimiento a través de las culturas. Al final, Londres es un sitio de oportunidades, entonces se le hace muy fácil a la persona de fuera que pueda ir a trabajar. Sí que es verdad que cuando fuimos nosotros era mucho más fácil porque formaba parte de la comunidad europea. Sí. Ahora es un poco más complicado y tal, le hace falta visado. Pero para aquel entonces yo me acuerdo que, bueno, de lo que menos veías al día a día era ingleses. Vale. Sí. ¿Porque la vida allí es cara o cómo es? Aún- Comparada con Lleida, es que Lleida es, bueno, Bueno, es que, ¿qué consideras? Al final, nosotros, por ejemplo, es un poco en función de tus limitaciones, ¿no? De cómo la vives. Al final, yo siempre lo digo, Irene, mi pareja, fue capaz de ahorrar un dineral estando en Londres porque la calidad de vida que teníamos no era exagerada. En cambio, yo creo, te diría que incluso llegamos a ahorrar más estando en Londres que estando en Lleida. vale. Pero calidad de vida sí, es más cara, es obvio, es más caro. Pero también generas más. Porque allí, ¿de qué trabajabais? ¿Qué hacíais? Bueno, al principio yo con el fútbol, entonces me puse a pues, de todo. Limpiar vasos, o sea, de todo. No sé si lo sabéis, pero este es un crack en el fútbol y de allí sale todo lo que vemos hoy en día. Sí, ya no, pero para aquel entonces conseguimos la oportunidad de que yo a través del fútbol nos lo pagaran todo. ¿Qué pasó? Nos pagaron la casa, nos pagaron transporte, nos metían pasta para que viviéramos lo más fácil posible. Entonces Irene aprovechó, se puso a trabajar y a ahorrar, porque no había gastos. Vale. Lo mínimo que había de gastos era el domingo cuando te ibas a comer fuera, lo que fuera, o sea, comida básicamente. A nivel de comida, ¿qué se come allí? ¿Qué es lo más típico? No te sabría decir, creo que no hay comida típica, o sea, No, es una pues- mierda la comida. No todo el mundo come fish and chips todo el rato. No, sí que es verdad que, o sea, hay sitios que son mega famosos por hacer esto, pero nadie come fish and chips, o sea, es una mierda de comida. La gente intenta, yo creo que intentan copiar las comidas mediterráneas, comprar productos que son pues a base de verduras, frutas, pastas buenas y tal, y las meten en la dieta de ahí, Vale. aunque son muy malos comedores, Sí, muy malos muy malos comedores. Y a nivel de físicamente y tal, ¿ves más obesidad que aquí, Sí, por ejemplo? sí, y no solo eso, también veo, bueno, lo que vi fue, ¿cómo lo digo para que quede fino? O sea, que la gente igual no era tan feliz, es decir, que al final la gente iba muy deprisa, era como un consumo constante, materialista, y al final es como que la gente igual no está... Bueno, es que es puramente materialista, ¿no? El vivir en Londres. Vale. Sí que es verdad que nosotros encontramos sitios que nos encantaban. Eran, pues, muy sentimental, ¿no? Cero material. Pero yo que sé, aquí veo a la gente, pues, igual un poco más feliz, disfrutando más de la caña después de trabajar y tal. ¿No crees que el clima puede influir en eso? Porque imagínate que sales de trabajar después de 8 horas y está lloviendo. No No solo eso, o sea, al final Londres también, uno de los problemas que tiene, problemas entre comillas, es que también se hace de noche antes. Vale. Es como aquí en diciembre, enero, que literalmente a las 6 de la tarde es de noche,
ahí es que a las 4 o 5 se te está poniendo el sol ya. Entonces ya es dramático, tienes muy pocas horas de luz. Yo creo que es más una cuestión de luz que el clima como tal, no es la lluvia o el sol. O sea, el sol sí porque tiene luz, pero no es la lluvia, la nieve o que no haga nada. Vale. ¿Y en qué momento dices, quiero volver a mi país, quiero volver a Lleida, a mi tierra? Nosotros tuvimos la situación de COVID y Brexit, o sea, pillamos ambas y yo iba en una época, yo era camarero entonces. ¿Allí, en Londres estabais cuando empezó el coronavirus? Sí, estábamos justo ahí, yo estaba trabajando, me acuerdo que a mí me confinaron, a mi pareja no, pero yo me acuerdo que igual estuve un mes y pico cerrado en mi habitación. Buah. O sea, es decir, estaba solo en Londres y no podía hacer nada, literalmente estaba jugando en la Play todo el día. Psicológicamente supongo que te Afectó muchísimo. Muchísimo, ¿no? Eso ya fue el punto de inflexión de decir, mira, igual ha llegado el momento, igual es una señal de la vida, pero no podemos seguir en esta tónica. Y más con el Brexit, es decir, con el Brexit también se complican las cosas. Porque, ¿qué os pedían? O sea, ¿qué es lo que cambiaba? Documentación por empezar, al ser de fuera y tal, pues trabajo, bueno, es mucho papeleo, mucha tontería. Vale. Pero también con el tema del Brexit lo que pasó es que el pound devaluó mucho. Entonces, lo que tú antes convertías de pounds a euros tenía mucho valor y para aquel entonces estaba muy cerca del euro. Vale. Entonces, la calidad de vida empeoró muchísimo. No, te diría que cuando yo estuve en Londres, me acuerdo la primera vez, el pound estaba a 1,80, es decir, un Hostia. pound, 1,80 €. Muy bien. A día de hoy creo que está a 1,12. O sea, claro, la calidad de vida cobrando, o sea, estando el pound a 1,80 es una barbaridad. Sí, Una barbaridad, o sea, convertías 1.000 pounds a 1.800 euros. Para aquel entonces ya no, y todo seguía siendo igual de caro. Ya, o sea, la inflación. La inflación, A tal tope. cual. Bueno, aquí estamos viendo cómo cada vez nuestro dinero vale menos y eso es gracias a la inflación, que se estima que tú en el banco pierdes dinero sí o sí porque cada año hay un 5% de inflación y como mucho los mejores bancos, como puede ser alguno online, te dan un 3% o un 4%. Y no te lo dan ni con un poco dinero, la verdad. Sí. Ya puedes tener dinero porque cuando no es rentabilidad es que te están cobrando comisiones, o sea, también te lo restan de otro sitio. Sí. Ya puedes tener mucha pasta para que solo sea rentabilidad en un banco. Total. Y hemos hablado de Londres. Cuando vuelves para aquí, ¿qué año era? Buah, era 2020 igual, 2020, 2021, no me acuerdo muy bien. Vale. ¿Y cuál es tu situación en este momento? Bueno, tanto Irene como yo llegamos a Lleida, que no tenemos curro. Yo venía con la idea de trabajar, pero no era lo mismo que en Londres. En Londres tirabas 5 currículums, te llamaban en 4 sitios. Llego aquí, tiro currículums, me da igual de qué, y no me llaman de ningún sitio. Y al final, pues bueno, poco a poco ya pues, haciendo algo de contacto y tal, pues consigues algún currillo y tal. Es lo que pasó. ¿Y por qué no tiraste, por ejemplo, como venías de hablar en inglés todo el día y así, para hacer algo relacionado con el inglés? Bueno, una de las cosas que hice fue hacer de profesor. Vale. Hice de profe extraescolar de un chaval de primaria. Bueno, de hecho pillé más de uno. Al final creo que fueron 2. Pero les daba clases, tal, me sacaba algo de efectivo, no sé qué, pero era para el día a día. Al final tampoco te vas a ganar la vida con eso. Pero lo compaginaba con... Al final terminé siendo camarero también aquí en Lleida. Sí. Y nada, camarero y dando clases. Y de todos estos oficios donde has trabajado para alguien, ¿qué es lo que has aprendido? He aprendido muchas cosas, pero una de las cosas que más aprendí, yo creo, es que a veces el trabajo es en vano, que igual hay muchas veces en que realmente estás metiendo horas y horas y horas. Por ejemplo, te diré, o sea, yo por ejemplo en uno de los restaurantes que estuve en Londres, Sí. podía estar todo el puto día haciendo horas ahí y que no entrara ningún cliente. Por mucho que yo esté ahí cobrando, realmente la empresa no está generando. Entonces, que yo esté ahí trabajando, realmente no estás trabajando. Ya. Esa es una de las lecciones el optimizar al final. Lo que aprendí de estas empresas es que al final estaban reduciendo costes por todos lados. O sea, es decir, no me viene gente o mi lista de clientes de hoy, de reservas, es de 4, pues mira, tú y tú fuera. Ya. No me servisos hoy. Ya. Entonces, fuera... ¿Te lo decían así tal cual a ti? Tal cual, y tú estás esperando una nómina y al final Ya. esa nómina igual se rebaja por esas horas. Sí que es verdad que después pillas extras y tal, pero es una lección importante, nosotros la estamos usando ahora al día a día. ¿Sí? Sí, ¿Y cómo la usas tú? pues mira, por ejemplo, nosotros metemos lavadoras cada semana, nos llegan toneladas de ropa y cuando metemos lavadoras, por ejemplo, vas a optimizar al máximo, ¿no? Vas a pillar la lavadora
que sea más cara, pero cada vez ocupe, o sea, que cargue más kilos, por ejemplo, por decir algo. El valor añadido de coste a cada pieza se reduce cuanto más, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces pasa lo mismo cuando compras, por ejemplo, cuando compras mucha ropa también se rebaja el precio de la pieza. Claro. Es un poco en ese sentido el reducir los costes al máximo para optimizar al máximo la venta o el margen. Antes que todo, recapitulemos y volvemos otra vez cuando llegas aquí a Lleida después de tu estancia en Londres, donde has tenido un montón de aprendizaje y has visto cómo es la vida en realidad. Y decides emprender. ¿Cómo llega este camino? A ver, sí que es verdad que nosotros cuando estamos en Londres estamos trabajando duro y estamos echando horas y tal, pero sí que es verdad que echamos contactos también. Entonces también hacemos algo de network, tal, conocemos a gente, culturas también, ya hablaremos de eso, pero al final el conocer a tanta gente, al final ves cómo están trabajando, en qué sectores trabajan, qué sectores están muy trend o que realmente están produciendo. Pues claro, y cuando llegamos a Lleida sí que es verdad que llegamos con la intención de trabajar, pero con ideas. Vale. Una de ellas, por ejemplo, era la inmobiliaria, la teníamos muy en mente porque se mueve muchísimo en Londres. ¿Qué quieres decir con eso? Pues es un negocio, nosotros por ejemplo con Irene pues nos pegamos un montón de horas leyendo libros, mirando vídeos y hablando del tema y conociendo a gente que se dedicaba a eso, a comprar, alquilar, sin parar. Y Londres es una ciudad que no para de construir. Se están construyendo sin parar y los edificios nuevos son una pasada, entonces atraen un montón al turista, bueno, al turista no, al inmigrante que viene a trabajar y tal, porque Londres tiene una sección que también es como muy clásica, muy de antes, tal, ¿Sí? Y ahora están como... Sí, vale. Está metiendo muy fuerte. Vale. ¿Y llegas con ideas? Aparte de esto de los inmuebles que hemos hablado, ¿con qué ideas más llegas? Con la idea de la ropa vintage. O sea, nosotros nos hacemos consumidores, pero al final cuando venimos aquí venimos con la idea de no existe nada, o sea, no existe casi mercado, al menos en Lleida te hablo, y yo estaba continuamente pensando, hostia, yo traigo esto a Lleida y sé que... No lo peto por desconocidos, pero sé que ese colega me compra esta pieza, o sé que ese otro colega lo va a vestir, porque sé que lo viste y paga mucho menos. O sea, pagará mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos un día con mi pareja, estamos viendo por internet tal, y encontramos pues las típicas balas de ropa vintage al vacío. Vale. No me acuerdo ni quién era, la verdad. Me acuerdo que eran jerseys, o sea, jerseys de Tommy Hilfiger. Y juraría, no quiero mentir tampoco, pero juraría que eran unos 3 pounds por pieza. Vale. Pedimos a Inglaterra. Y... ¿A través de algún contacto o cómo lo descubriste? Pues no, casualmente no. Nos salió un anuncio, creo, vale. Las cookies. Hostia, pues sí. Nos salió un anuncio y dijimos, si al final son 300 pounds porque eran 100 jerseys, más envío y tal, como mucho nos subía 400 euros, ponle. Y dijimos, pues metemos a medias, tal, pedimos y a ver qué tal. Y cuando nos llega, pues sorpresa. Piezas súper bestias, súper guays. Aún tengo alguna pieza yo en casa que me quedé de ese pedido. Hostia, y de eso hace 3 años ya. Buah. Sí, bestial. Hace 3 años empiezan lo que ahora es esto, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo decidisteis abrir la tienda?